¿Qué tal? Bienvenidos a Blanco. Grandes historias contadas en poco tiempo. Ficción, animación y denuncias de hechos de la vida real que muchas veces no vemos en las noticias. Todo nace del trabajo de tremendos equipos de realizadores que parten de una idea en blanco. Soy Osvaldo Canales y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tal si nos concentramos en no olvidar? Esta semana viajamos a Chile, que bien ha sabido de cuáles son los costos de pensar distinto. La dictadura en ese país sudamericano se registró entre los años 1973 y 1990. Más de 30.000 personas sufrieron producto del régimen militar. Hubo más de 2.000 personas ejecutadas y más de 1.000 detenidos desaparecidos. Miles más se fueron al exilio. Londres 38 fue un centro de represión, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar liderada en ese tiempo por Augusto Pinochet. Está ubicado en el centro de la capital, Santiago, y después de años de acciones y denuncias, hoy es un sitio de memoria y recuperado, abierto a la comunidad y a las organizaciones sociales. Y de la mano de Pablo Céspedes y Víctor Hugo Cisternas, realizaron el corto Trazos de Memoria. Precisamente, tomamos contacto con Pablo Céspedes y le preguntamos ¿de qué se trata? Trazos de Memoria es una serie de ilustraciones animadas que están basadas en los archivos audiovisuales de Londres 38 y buscan generar interés en la memoria más bien reciente de nuestro país. Están narradas por sus propios protagonistas y las ilustraciones son una interpretación de gente que no vivió en esa época. Vamos a verlo. En el momento que buscábamos acumular fuerza en el campo popular, empieza la burguesía a desarrollar su ofensiva. Vienen los paros, paro del comercio, paro del transportista, paro de casi todos los gremios de profesionales. Entonces las condiciones materiales que tiene el trabajador, que tiene el obrero, que tiene el poblador, empiezan a cambiar. ¿Qué hace un viejo de la población cuando ya no hay abastecimiento en sus locales? ¿Qué hace si el obrero que trabaja y cuando llega la industria está cerrada porque el patrón ordenó paralizarla? Entonces la gente empieza a tener la sensación de que dentro de los marcos de la legalidad, del parlamento, de las leyes, de la hueá institucional, no va a funcionar. Pero ahí se potencia el poder popular, organizado en los cordones que se plantea, por ejemplo, frente al paro del comercio, vamos a abrir el comercio como dé lugar. Y entonces viene el ALMAC acá en Ñuñoa y la gente dice, esta hueá la tomamos nomás. Y no es que haya una concepción de que yo le quito a la burguesía o voy a ejercer el poder popular. No, se trata de algo más concreto. No hay que comer y el ALMAC está cerrado, no está funcionando, entonces abramos el ALMAC. Y entonces son piquetes de obreros, pobladores y unos pocos estudiantes que van y abren el comercio. Y abren el comercio no para desvalijarlo. No es una turba que asalta y se mete a una empresa y la hace cagar. No, era abrir el negocio, pescar la mercadería, entregarla a la gente y anotar todo lo que va saliendo y empezar a administrarlo. Bueno, yo venía viajando en el nocturno Puerto Montt a Santiago y a medida que avanzaba el tren nos dábamos cuenta de que había un golpe de Estado. Gracias a que la gente venía escuchando radios a pila y a medida que avanzábamos todas las estaciones estaban tomadas por los milicos y cuando llegábamos a una nos hacían seguir a la siguiente para sacarse el cacho de encima porque en general estaban tomadas con poco personal. Después llegamos a San Bernardo, ahí nos pararon y hubo un allanamiento, nos hicieron bajar a todos del tren, donde revisaron las maletas, cada uno tenía que ponerse frente a su maleta. La gente un poco asustada, muchos escondieron su carnet de identidad y los que no tenían identificación al final se los llevaron a todos detrás de la estación. Nosotros seguimos a Santiago, llegamos a la estación central y nos encontramos con que el nocturno que tenía que salir hacia el sur no había salido, pero estaba toda la gente adentro.
Y ellos nos decían, hay golpe de Estado, no se bajen, quédense arriba del tren, porque los van a matar, están bombardeando la Universidad Técnica. Describían una situación catastrófica. Pero algunos decidimos salir, yo personalmente seguía la media hacia arriba, porque tenía que llegar a un punto de contacto que estaba prefijado en el caso de que hubiera golpe de Estado. Yo cumplía tareas militantes, por lo tanto, tenía que llegar a ese lugar. Y así pasé frente a la moneda que aún estaba humeando. Frente al Ministerio de Defensa salían los milicos en los jeeps llenos de armas para tratar de hacer frente a los pocos francotiradores que todavía disparaban desde el Ministerio de Obras Públicas. Yo seguí caminando solo. Lo que más me impresionó es ver desde la Alameda por Ahumada que se veía hasta Mapocho, donde no se veía un alma. Y al lado donde veo un grupo de milicos con su metralleta y cuyas balas brillaban en el sol de septiembre. Nos cruzamos la mirada, estaban tan nerviosos como yo que iba caminando por la Alameda en pleno toque de queda total, hasta que me encuentro ahí en las Torres de San Borja con un enfrentamiento entre francotiradores y los milicos que estaban tratando de tomarse la torre. Yo después sigo mi camino y lo que más me impresionaba era ver una ciudad totalmente vacía, muerta, solo con los milicos en las calles. La detención es la típica. Eran unas camionetas C10 doble cabina. Me metieron en el asiento de atrás, me vendaron los ojos, pero poco menos que pidiéndome disculpas. Miguel Krasnov era muy correcto, muy educado y me dijo que no me preocupara, que me iban a hacer un par de preguntas y que después volvería. Así comienza todo un sistema paulatino en que uno va perdiendo todos sus derechos y todo su honor. Te empiezan de a poco a garabatear y a maltratar. Se veía que era importante de que yo no supiera para dónde me llevaban. Ahí empieza el juego. Uno trata de recordar por dónde diablo lo están llevando, pero dan miles de vueltas y al final es imposible. Entonces tú no sabes a dónde te llevan, y eso ya es parte de la tortura. Sin saber dónde llegamos, me meten en una sala, me ofrecen un café, y todavía relativamente atentos conmigo, el guardia, disculpándose, me dice que aún no ha llegado el pan. Yo estaba ahí sentado, creí que estaba solo con el guardia, entonces de repente empecé a escuchar un murmullo que decía, ¿quién tiene pan? ¿Quién tiene pan? ¿Quién tiene pan? Entonces me doy cuenta que tiene que haber habido unas 20 personas más en la sala y se escuchaba el ruido de las esposas y todo. De repente, no recuerdo cómo, me llega un pedazo de miga de pan. Entonces yo pensé, pucha, ¿quiénes son estas personas y cuán valioso es el pan que estoy recibiendo? Decidí después que esa fue mi primera comunión, quizás no en un sentido típico religioso. Después supe que lo peor es cuando uno está solo. Afortunadamente, yo nunca estuve solo. Yo estuve 18 días en Londres 38, lo que es mucho. Cuando llegué habían 60 a 70 personas, que era el promedio de personas que había regularmente, aunque podían llegar incluso a 120, ya que la DINA estaba permanentemente operando, interrogando, torturando y simultáneamente analizando la información para salir a detener más gente durante las noches o en las tardes, que era cuando la casa se llenaba. Recuerdo fuertemente el día en que el guatón Romo tiró a mis pies a la Muriel y me dijo, aquí tienes una de las tuyas. La Muriel lloraba. Desde ahí yo y la Muriel no nos separamos nunca más, salvo cuando éramos llevadas a interrogatorio. Estábamos abajo, en el primer piso. Los interrogatorios y la tortura se pasaban en el segundo piso, y en esa circunstancia, donde el lugar común dice que uno calla, que no se dice nada, nosotras empezamos a hablar, en voz baja. Empezamos a hablar de nuestras vidas. No conversábamos, obviamente, acerca del MIR o de lo que hacíamos mientras militábamos. Hablamos de nuestras vidas,
Así que ella me contó de su familia, de cómo había caído. Me contó que había estado detenida antes junto a su marido, en el Haga. Como estábamos vendadas y no nos conocíamos, nos quisimos entonces describir. Dijimos, ¿cómo eres tú? Y la Muriel me dice describiéndose, mira, yo soy alta, mido tanto, tengo el pelo largo, rubio, etc. También lo hice yo. Mira, yo soy flaca, le dije, mido tanto, soy de pelo largo. Y la María Angélica, que también está desaparecida, también se describe. Se describe como que era chiquitita, colorina, pecosa. Tal vez hicimos todo eso como una forma de soportar, de sobrevivir esa situación. Pudimos hablar de todo eso porque estábamos juntas, las tres juntitas. En esos días, apenas terminaba el toque de queda, mi hijo Mauricio salía a hacer sus diligencias. No sé a dónde, porque no me decía. Aunque yo le pedía que no saliera, pero siempre decía, no, yo tengo que salir. Hasta que llegó el día que nos vinieron a allanar. Entonces, él se fue de la casa. Después nos allanaron varias veces. Eran muy violentos. Venían buscando a Mauricio, pero como no estaba, daban vuelta a todo. Nos mantenían en el hall, no podíamos movernos y ellos se apoderaban de la casa. Era terrible, pero nunca encontraron algo. Si nosotros no teníamos nada. El día de su cumpleaños, nosotros esperábamos a Mauricio para tomar té, pero no llegó. En eso recibo un llamado telefónico y dicen, ¿hablo con la mamá de Mauricio? Sí, respondí. Señora, Mauricio quedó de juntarse a las 3 de la tarde conmigo y no apareció. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Bueno, seguramente pueden haberlo tomado o puede haberse atrasado, pero vamos a esperar. Como a las 8 de la noche volvió a llamar la misma persona y me dice, no ha aparecido Mauricio por acá, y en su casa tampoco, dije. Entonces lo tomaron, me dijo el joven, y colgó. En los días siguientes fuimos ahí a Santa Mónica a dar la cuenta. Hicimos un recurso de protección y todo eso. En eso, un amigo mío, que era socialista, me dijo, ¿creerás que ahí donde estábamos nosotros, en Londres 38, lo han hecho una casa para retener a los niños? Hasta ahí sabía eso nomás. Ahí se me ocurrió a mí ir con un cura de San Lázaro. Estaba segura que ahí estaba mi hijo, porque lo habían tomado por ahí en el centro. Cuando llegamos a Londres 38, preguntamos por Mauricio, preguntamos si estaba detenido ahí. Entonces ese hombre me dijo, señora, usted está loca, aquí no hay detenidos ni nada por el estilo. Y nos cerró la puerta. Le toqué de nuevo y cuando abrió le dije, señor, yo sé que mi hijo está aquí. Y no solo mi hijo, hay varios detenidos aquí. Ahí me dijo, mire, si siguen así, los dos van a entrar y van a saber si hay detenidos o no. El padre me tomó y me dijo, mejor vámonos. Después de sobrevivir a diversos centros de tortura, a los milistas nos llevaban a Ritoque o a Puchuncaví. Cuando estábamos nosotros en Puchuncaví, aparece la lista de los 119 detenidos desaparecidos, supuestamente todos muertos en enfrentamientos en Argentina. Pero muchos de ellos habían estado con nosotros presos. Había una pareja de compañeros que los habían detenido juntos. Ella estaba embarazada de 5 meses y ahora aparecía muerta en Argentina. Era una cosa insostenible. Entonces se da una discusión importante en donde nosotros decíamos, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y aunque estábamos bien organizados en la cárcel, no sabíamos qué nos podía pasar. Después de discutir bastante, un día por la mañana le vamos a dejar una carta al jefe del campamento diciéndole que a partir de ese momento nosotros dejábamos de ingerir alimento. Así iniciamos la primera huelga de hambre que se hace en Chile en dictadura. Y bueno, quedó la escoba porque rápidamente apareció alguien de alto rango en la base naval preguntando ¿dónde está la gente que no quiere ingerir alimento? Esto es una insurrección y la insurrección se paga con fusilamiento. Bueno, después de toda esa perorata el tipo dice un paso al frente todos los que mantengan la posición.
Yo di un paso al frente, incluso se colaron otros compañeros. Y ahí nos aislaron, nos encerraron y nos amenazaron con las penas del infierno. Nosotros habíamos dejado 2 compañeros miristas que no se incorporaron a la huelga, porque teníamos que tener un nexo con los familiares. Todo el mundo los consideraba traidores, pero no podían decir, oye, no, si esta es una misión que me entregaron a mí. Y ahí estuvimos con eso, con los familiares, con la iglesia, haciendo gestiones para que se conociera nuestra protesta, ya que no tenía mucho sentido si no se sabía. Luego el cardenal hizo una declaración contando nuestra historia y nos pidió que levantáramos la huelga, y solo ahí la levantamos. Así estuvimos 10 días en huelga. Aunque estábamos en manos de la dictadura en sus peores momentos, estábamos dispuestos a todo. Londres 38 es un espacio para conocer y comprender lo que fue el terrorismo de Estado y claramente sus consecuencias en el presente. Y Trazos de Memoria da cuenta de ello y conocemos más detalles de la voz claramente de su realizador. Le preguntamos a Pablo Céspedes, ¿qué tan difícil fue pensar en la forma de mostrar los testimonios y que las víctimas y sus familias se sintieran representadas con su trabajo? Bueno, la forma de poder representar estos testimonios fue de la manera más fácil, creemos nosotros, más espontánea en verdad. Que sea el testimonio mismo, narrado por la persona que lo vivió, la base de cada una de las ilustraciones animadas. ¿Cuál fue la sensación del equipo al ver el trabajo terminado? Son sentimientos, al ver el trabajo terminado, son sentimientos un poco encontrados, debido a que las historias son más bien duras, pero también hay alegría, ¿no? Al terminar un trabajo que lleva cierto tiempo y que logramos desempolvar estos testimonios y llevarlos a un formato un poco más actual, precisamente para hablar por los que no pueden hablar ahora, ¿no? Por los que fueron detenidos y desaparecidos. ¿Cómo definirías la misión que tiene Trazos de Memoria? La misión era precisamente generar el interés en las nuevas generaciones con respecto a la memoria de nuestro país más bien reciente, que yo siento que a veces se toma un poco a la ligera, ¿no? Al mismo tiempo generar formatos de difusión a través de redes más modernas como es YouTube o la viralización a través de otras redes sociales en un formato que es compacto y que es muy afable, ¿no? Uno como que ve y es corto, te llama a reflexionar y a buscar más información. ¿Cuánto tiempo tardaron en concluir el corto y qué desafío les planteó el proceso? Bueno, la realización de Trazos duró alrededor de 6 a 8 meses, no lo recuerdo bien. Los principales desafíos fueron, en un principio, elegir qué historias contar junto al equipo de Londres 38, al mismo tiempo de cómo hacerlo y encontrar esta solución que es que el testimoniante entregue a un ilustrador su historia y él la interprete desde no conocer mucho más. Entonces lo que buscamos ahí fue bien interesante, que era encontrar al testimoniante con el ilustrador. Entonces el testimoniante le entrega una alimentación, ¿no?
le entrega su testimonio para que el ilustrador pueda crear a partir de él. Bien, le agradecemos a Pablo Céspedes por este contacto desde la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Heridas que aún siguen abiertas claramente en un Chile después de haber vivido 17 años de dictadura. Queremos mostrarles un corto del Festival de Películas de 100 segundos en Irán. El título es Padre y está dirigido por Abedin Ramezani. 1, 2, 3, blanco. Utilizando el hashtag blanco, comenta en nuestras plataformas www.hispantv.com, nuestro Facebook, Instagram, Twitter o escríbenos al correo programas@hispantv.com. Y antes de irnos, quiero dejarles un consejo si quieren grabar su propio corto. Escribe el guión. Asegúrate de tener una buena historia para narrarla. Antes, claramente, de rodar, escribe la historia completa, con la acción y con todos los diálogos. Asegúrate que tu historia tenga personajes y diálogos originales, claramente, y evita los clichés. Chao. Nos despedimos en blanco.